Todas las pantallas reflejaron imágenes de la luna y Lara, envuelta en una masa espesa de fuego, con pedazos de tierra embarcados a rojo vivo, parecidos a continentes, resquebrajándose alrededor, mostrando el interior sangriento y caliente del satélite, que vomitaba mares de lava sobre su superficie herida en dirección a Júpiter. Claudia apenas consiguió contener un grito, llevándose las manos a la boca. Canal se abrió su hocico impresionado. El Lara, la luna, casa de la Hermandad Federal de Planetas Unidos, estallaba moribunda en medio de bolas de fuego. La Parca Imperial ha atacado con bombas Nova Elara, la ha hecho pedazos. Lo único que queda son los 65 kilómetros de roca ardiente que solía ser el subsuelo, anunció Panek en voz alta, al pie de una larga mesa donde estaba toda la tripulación de la Nubis y la Tuxtenio. Tengan en cuenta que Elara solía medir aproximadamente 23.000 kilómetros de longitud, prosiguió de Gauss. El poder de las bombas Nova es casi absoluto. Calculamos que han necesitado solo una para hacer lo que han hecho. ¿Pero de cuántas de esas bombas dispone la Parca Imperial?, preguntó un teniente. Eso no lo sabemos, pero creo que lo más acertado es pensar de la forma más pesimista. Tienen muchas más, las suficientes para volver a hacer lo mismo una y otra vez. ¿Y qué ha sucedido con las fuerzas de Lara? ¿Por qué la Hermandad Federal no reaccionó?, exclamó un ogro con vehemencia. Porque no les dio tiempo de responder, contestó de pronto Hathor, quien hasta entonces estaba en silencio con la espalda apoyada en una pared. Lo que dice el chico es comprensible, repuso Rogengard. El impacto de la bomba nova debió causar más terror y desconcierto que cualquier otra cosa. Dio mostraba el área en sus pantallas. La luna de ser color gris está ahora envuelta en un manto amarillento y chorreante. Las cabezas de todos los presentes apenas se veía como siluetas oscuras y la única iluminación que había era la, era simbologías complicadas talladas. Era la sala de reuniones de la nave espacial Pegaso. ¿Cuánto tardarán las demás fuerzas de la Hermandad Federal en reunirse? Poco. Sus tropas apostadas en las demás lunas de Júpiter deben estar preparándose mientras hablamos, aún habiendo destruido la base central en un ataque inusitado. A Halifax le espera una batalla muy dura por delante. Sin embargo, algo es definitivo. No, con Io e Iapetus peleando de su lado, él puede liberar una guerra terrible. Hubo un silencio sepulcral en el que la sala casi quedó a oscuras. Panic tenía los brazos cruzados sobre la mesa pensativo. ¿Y qué pasa con esta nave? ¿Pueden manejarla?, se oyó decir un ogro del otro extremo de la mesa. Sí, por más increíble que parezca podemos, contestó el Shah. No hay ninguna ciencia tras la operación de los controles de esta nave espacial, como si los haya tras los de la Nubis y cualquier otra nave. El Pegaso responde a los estímulos de sus tripulantes, tal como el resto de toda la torre. Sin embargo, sigue habiendo misterios. Hubo un murmullo general. Si nos vamos a quedar aquí sin decir nada útil, entonces es mejor que demos por terminada la reunión, suspiró Panek. Quiero que nos repartamos por la nave y averiguaremos todo cuanto podamos sobre ella. Todos se levantaron de sus sillas en silencio. Hathor estaba de pie frente a Dio, que giraba monótonamente cuando sintió los dedos de Panek sobre su hombro. ¿Cómo te sientes?, le preguntó con suavidad. Bien. Canach y Claudia estaban de pie de la puerta de la sala de reuniones, viendo los largos pasillos de la luz oscura que se alargaban frente a ellos y que llevaban recovecos incógnitos. Lamento no poder estar más tiempo contigo, repuso colocándose en cuclillas frente al chico. Tenemos una situación muy dura entre las manos. No solo yo y todos los demás, sino tú también. Lo mejor que podemos hacer todos es obrar en consecuencia y buscar la salida. Lo sé, tienes que hacerlo por Piscis y Tempencao, y por ti también, aseveró, y también por todos, y también por todo el pueblo de Titán. Por mí no, porque ¿por qué estás diciendo eso? Yo te escuché, tú mismo lo gritaste cuando pensaste que había matado a todos. Yo no soy tu hijo, Piscis, y Tempecao sí. Los ojos rasgados de Panek se mantuvieron en los de Hathor por un largo rato sin moverse. Hablaremos sobre ello después. A Panek pareció costarle colocarse de pie otra vez, pero una vez hecho esto, y tras ver a Hathor unos segundos más, se retiró. Impresionante, sencillamente impresionante, exclamó un ogro con una bata blanca de laboratorio en una sala circular que parecía ser una sola computadora. De Gauss estaba de brazos cruzados en el pasillo viéndolo con paciencia. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué tanto alboroto? Pues porque debe usted ver esto, señor de Gauss, contestó el enorme gordo científico alcanzando los brazos. Esta civilización de Osiris alcanzó logros fantásticos y como investigador no puedo sino sentirme emocionado. Venga, pase, ya verá por qué lo hemos mandado a llamar. Tal vez usted pueda orientarnos en este tema. Otro científico elfo veía fascinado el monitor negro y alargado cada vez que posaba sus dedos. Los datos que él
que él quería que aparecieran sobre el Pegaso se materializaban en su idioma. De Gauss se colocó al lado del ogro, al que apenas le llegaba por la cintura. Dígame, ¿a qué distancia cree usted que estamos de la nave espacial Tuxtenio? A millas le hemos dejado fuera de la ciudad. Pues se equivoca, esa es la impresión que usted tiene, es la impresión que mis piernas me han dado. Todo aquí es relativo. La razón por la que en un principio todo en esta torre nos parecía absurdo, aún a nosotros que somos seres enormes en comparación a la mayoría de las especies del sistema solar, es que las distancias entre una cosa y otra son demasiado grandes. Pues resulta que no era absurdo, en verdad muy lógico. Todo este sitio no está hecho a la medida de las personas que lo recorren todo a pie o incluso con vehículo. Vea usted, el ogro extendió un brazo para colocar el monitor alargado y negro de la computadora, y tal como si sus dedos se hubiera posado sobre una superficie de agua calma, se produjo una onda circular. Hecho esto, una flecha dorada se iluminó en una computadora metálica al final de la sala, como si del otro lado hubiera fuego. El ogro caminó hasta dicha puerta, cerró su mano alrededor de la perilla, la abrió y a continuación apareció del otro lado un lugar blanco lleno de ogros con trajes grises y batas blancas. ¿Es acaso es un laboratorio? Sí, señor de Gauss, es un laboratorio, pero no de esta nave, sino de la Tuxtenio. El gran elfo oscuro e incrédulo caminó a través de la puerta y vio alrededor. En efecto, los monitores de aquella sala mostraban imágenes holográficas con la forma del plato de la nave de los ogros. Ha abierto una puerta directa a su nave con solo pedírselo mentalmente al monitor, y no solo a la Tuxtenio, y lo hemos probado también con la Nubis, y funciona a la perfección. Tienen a bordo un laboratorio magnífico, por cierto. De Gauss observó con sorna al ogro. ¿No es acaso eso espionaje? Es amor a conocer más. Lo cierto es que el Pegaso está conectado con toda Plutón. Todo el interior de la Luna está regido por una ley física artificial distinta a la realidad de nuestras lunas. Todo hecho a medida de los osirianos. Por cierto, mostrarle esto no fue la razón por la que le he mandado a llamar. ¿Para qué ha sido? Verá usted, como la Tuxtenia se acercó a pocas millas de la Parca Imperial, es para disparar por segunda vez el dedo del diablo antes de que aquel formidable ser Amén interviniera y nos mandara hasta acá. Los motores de nuestra nave, que succionaba energía para volverla a expulsar por las turbinas laterales, atrapó algo muy curioso que proviene de la nave enemiga. Mírelo usted mismo, al frente, en una probeta de vidrio gigantesca que estaba sellada y aislada por completo. Se hallaba entre un aire neblinoso y turbio, una figura pequeña y miserable, harapienta y maltrecha, arrastrándose por el suelo con dificultad como un insecto que ha sido pisado. Era Chacros, el científico neridiano, quien recibió a Cadamaren en el puerto de la luna Galatea para presentarle a la Parca Imperial. Su casco quebrajado, estaba sucio por dentro, como si bilis marrón se hubiera derramado. El único ojo sano que le quedaba veía exactamente expectante de Gauss. Por lo que nos ha dicho, pensé que tal vez a usted le interesaría verlo. El elfo colocó su mano sobre el cristal y acercó la cabeza para ver a la criatura que estaba desparramada adentro entre un centenar de cables húmedos que parecía órganos. ¿Quién eres?, preguntó de Gauss en voz alta. Soy Chacros. De Gauss y el científico se vieron a la cara instantáneamente y volvieron a fijar su mirada sobre la figura miserable dentro de la probeta. Es un telépata. La cabeza se levantó lastimosa y lentamente para ver mejor al elfo. ¿Qué eres tú de la Parca Imperial? ¿Qué cargo y posición ocupabas ahí? Yo la construí. Se la voz jadeante, oscura, dentro de la mente de Gauss. ¿A qué raza perteneces? Soy un neridiano. ¿Un neridiano? Es imposible. La luna nereida no tiene seres vivos porque no tiene atmósfera, objetó de Gauss con severidad. Una serie de angustiosos jadeos chocaban dentro de su mente. Cadamare nos envió a Nereida. ¿Quién eres en realidad? Venimos de Urano. Bien, Chacros, espero que estés orgulloso. Tu Parca Imperial ha destruido a Elara y a poco tiempo de su debut ha acabado con miles de vidas. Lo siento. Otra serie de jadeos suaves precedió a una segunda contestación que pareció haber sido transmitida con dolor. No había otra opción. Y luego de una pausa, una tercera. Queríamos volver a casa. ¿Cómo nos obligó Cadamaren a trabajar? Con un trato. Él dejaría a casa en paz, sin intromisiones ajenas a Urano. ¿Tienes idea de qué piensan hacer después de acabar con las fuerzas de la Hermandad Federal? Gobernará por medio de un triunvirato entre Cadamaren, Halifax y Popstone. De Gauss sintió un agudo gemido, luego un lamento largo y quejumbroso, como si una puerta oxidada se estuviera abriendo lentamente. Chacros empezó a convulsionar. Los harapos temblaban, a la vez que sus piernas, que cada vez se hacían más y más planas, se quedaban inertes, desinfladas, como si su cuerpo estuviera perdiendo materia y su cabeza ya no pudiera sostener más su propio peso. Su estómago se hinchó grotescamente hasta que los huecos
que ya tenían los harapos con los que estaba vestido se hacían más grandes a medida que se descosían. El resto del cuerpo se dobló como un manojo de cartílagos y finalmente colapsó haciéndose pedazos de los que parecía aquel de barriga voluminosa hinchada. Emergió finalmente una esfera de luz, un brillo intermitente y verdoso que parecía palpitar y que flotaba estáticamente en el aire. De Gauss lo vio fijamente por varios segundos tras el cristal. Es un fuego fatuo, afirmó. El ogro puso sus dedos sobre el cristal como si a través de ellos pudiera sentir las vibraciones que venían de la esfera luminosa. Ellos solo existen en su mundo, jamás salen de ahí. ¿Cómo es posible? Los fuegos fatuos son seres xenofóbicos por naturaleza y siempre han rechazado la presencia de otras razas en su planeta, que no es más que un inmenso mar pantanoso y oscuro, donde nunca hay claridad. Cadameren los prometió no interferir nunca jamás con Urano y dejar a su planeta en solitario si lo ayudaban. Estos accedieron y él consiguió la forma de que pudiera obrar físicamente sus conocimientos, conteniéndolos en trajes para que pudieran palpar objetos, herramientas. Les dio algo que se asemejaba a un cuerpo, reflexionó viendo la placenta de cables, fibras y cristales regados en el suelo bajo chakros. Si hay un ser remotamente tan antiguo como los osirianos, que son los fuegos fatuos, que poseen una inteligencia formidable. Con esos conocimientos construyeron la Parque Imperial. El ogro cruzó los brazos. Eso explica por qué nunca entendimos nada de la arquitectura de ese monstruoso gigantesco, gruñó. Es una pena que su idiosincrasia no les haya permitido compartir tan valiosos conocimientos con nadie más, o tal vez haya sido para bien. ¿Qué hacemos con él? De Gauss se dio media vuelta y, girando la cabeza una vez más para observar el fuego fatuo que levitaba tras el cristal, dijo: déjalo ir, nada ganamos con tenerlo prisionero, vamos a darle lo que quiere. El ogro dio la orden de que levaran las poleas de la probeta. Chakros desapareció tan rápido como si fuera un rayo de luz, moviéndose con una agilidad magistral que para nada asemejaba a lo que era cuando llevaba su cuerpo artificial. El fuego fatuo supo encontrar la salida fuera de la luna de Plutón y por sí mismo comenzó el camino para iniciar su viaje a casa, en Urano. La salida de la sala de control de Pegaso era impresionante y enorme, era por lo menos 10 veces el tamaño de la de la Nubis. La pantalla principal era inmensa y la silla de los tripulantes era meramente holográfica, tal como las escaleras que servían para ascender hasta el interior de la nave. Un ingeniero temblaba de emoción en su condición de elfo y de científico, y eso era mucho decir. Estos controles permitían a cada tripulante maniobrar la nave 10 veces más rápido, 10 veces ya. ¿Por qué se le puede dar órdenes directas que vienen de nuestro cerebro con tan solo tocarlas? Lo difícil es acostumbrarse, repuso el copiloto viendo de cerca los controles. Es complicado hacerse la idea de que la nave responda a tus pensamientos, y aún con esta tecnología, reflexionó Panek, necesita de una gran tripulación para maniobrarla bien. Panek caminó hasta una plataforma circular, se desintegró frente a los ojos y fue teletransportado a un nivel inferior precedente a la cabeza de la nave. De ahí siguió su camino fuera del Pegaso, donde ogros y elfos en filas militares lo esperaban. Vanek bajó varios escalones, se detuvo y desde ahí observó de izquierda a derecha a los soldados elfos quietos con expresiones estoicas, viéndolo fijamente. Los ogros eran enormes en comparación, sus armaduras parecían relucir bajo las luces del Pegaso. Estos también lo veían con atención. Respiró profundo y habló lo suficientemente alto como para que su voz cubriera el domo. Como ustedes saben, el área, el hogar de la Hermandad Federal de Planetas Unidos, ha sido destruida. Hubo un ligero incómodo murmullo entre el gentío. Los elfos siempre hemos creído que la calma es la mejor solución a todos los problemas. Han sido siempre nuestra filosofía, han sido el norte que, norte que dirige nuestra raza. Siempre a través de nuestra historia hemos evitado las confrontaciones directas. Hoy, sin embargo, los elfos debemos aprender no solo del regalo que nos dio Amén, que nos devolvió en parte las esperanzas, sino también de los ogros, que están hombro a hombro con nosotros aquí y ahora. Debemos aprender un poco del valor guerrero de ellos, porque los requerimos, porque lo necesitamos, porque esta pelea no es como ninguna otra que hayamos librado antes. Guardó silencio por varios segundos antes de proseguir. Vamos a usar a la Nubis para destruir a la Parque Imperial. La tormenta de vitores, gritos y puños al aire que vino a continuación llenó por completo el lugar. Los ogros levantaban su puño izquierdo al aire, arrojando un poderoso grito de guerra. Panek los vio aclamar a todos, manteniendo sus puños cerrados y sus hombros en alto. Por ello, continuó lentamente: hemos seleccionado ya la tripulación que abordará el Pegaso, que esta está compuesta
por ogros y elfos. Cada uno fue el mejor de su nave en su especialidad y trabajarán juntos mientras que el resto abordará la Nubis y la Tuxtenio y se dirigirán a la órbita de Júpiter para asistir a las naves de la Hermandad Federal de Planetas Unidos en la batalla. La fila se desarmó y todos, apresurados, empezaron a ocupar sus lugares. Panek se dio media vuelta y se introdujo nuevamente dentro de la nave, seguida por soldados, ogros y elfos. De Gauss estaba de pie al lado de una compuerta, viéndola con los brazos cruzados. ¿Qué espera, estratega? Diríjase a la cabina ahora mismo. No, ya no te acompañaré en este viaje. Hubo un silencio incómodo. No recuerdo tus propias palabras. El Pegaso será abordado por los mejores en su especialidad, y yo no soy el mejor estratega. Rokengard lo es. Por ello, le he pedido personalmente que te acompañe. Panek observó el elfo silvestre con perplejidad. No voy a aceptar eso. Yo soy el que no aceptará una negativa. Aquella vez que entramos en combate contra la Tuxtenia, Rokengard me engañó. ¿Lo recuerdas? Él se ha ganado el puesto como estratega de la Nubis. Ya está hecho. El Shah se encogió de hombros. Entonces quiero que tú capitanes la Nubis. Sí, Shah. Metallus y yo nos dirigiremos a Júpiter. Él se encargará de reunir a los ogros que están en Iapetus y yo de hacer frente a las fuerzas de Io. Coloca sus manos sobre los hombros de De Gauss y lo aferró. Claudia se despedía de su padre con un fortísimo abrazo y un beso en la mejilla. Metallus permitió que ella abordara el Pegaso, que era la nave más segura. Kanaz, sentado, lo veía todo con Hathor a su lado. Panek dio un discurso hace rato. Sí, contestó el chico quedamente. Oye, Kanaz, ¿no tienes miedo de la pelea? ¿Miedo yo? Por supuesto que no. Contigo y con Claudia a mi lado, ¿quién puede tener miedo? Hathor dejó escapar unas risitas a la vez que Claudia veía a su padre desaparecer por medio de la compuerta, saludándola con el brazo. Además, repuso Kanaz, creo que si fuera a morir hoy lo haría feliz. Los elfos y los ogros que estaban sentados en la cabina del Pegaso se levantaron de sus sillas cuando vieron aparecer a Panek. Rokengard estaba de pie con una imponente armadura roja que tenía espigas y espinas enormes en las sombreras y que le daba al anciano ogro la apariencia de un guerrero legendario. Las sillas holográficas se adaptaron al tamaño de los ogros con facilidad. Todos operaban instintivamente sus computadoras, probando por enésima vez la efectividad del sistema, la rapidez con que ésta accedía a sus órdenes mentales, con solo rozar con los dedos aquellos paneles y aquellas pantallas. Ya, alerta roja, ¿qué pasa? La Parca Imperial está aquí. La pantalla principal de la nave reflejó al monstruo negro apareciendo en medio de un hoyo espacial. Han abierto un agujero de gusano, observó Rokengard. Pueden que hayan rastreado la partícula que quedaron de la Nubis y la Tuxtenio luego de la lluvia láser cuando vieron que no estábamos en el Ara, que era donde pensaban que correríamos. Prepárense para el despegue, ordenó Panek. Entramos en combate. La batalla final. Predecible título. Entrando a la órbita de Plutón. Han llegado residuos en los radares. Nada, capitán. Solo el mismo rastro de partículas en dirección a la luna de Plutón. Halifa se frotaba la barbilla, sus delgados labios pegados uno con otro se estorcieron moderadamente a la vez que examinaba el satélite plutoniano que se reflejaba cuán grande era a través de la pantalla. ¿No estarán del otro lado? Halifax preguntó Kadamaren. Los radares de la Parca Imperial son lo suficientemente potentes para detectar que habría detrás de 20 lunas de igual tamaño que Caronte, puestas unas tras otras. ¿Dónde podrían estar metidos? Mohobon tenía las manos entrelazadas tras la espalda, viendo con la boca estúpidamente abierta el monitor. ¿No se habrán salido de su desesperación de la frontera de Plutón, ido más allá? No creo, severó Halifax. Algo raro está sucediendo aquí. Capitán, veo algo. ¿En cuál radar? Por ninguno, señor. Lo estoy viendo con mis ojos. En la pantalla, mira ahí al este de Caronte. Tardaron en controlarlo, pero ahí estaba, algo transparente. Ah, está linda la nave. Algo transparente, fusionado con el universo como si fuera un espectro visible solo porque las estrellas se veían difuminadas tras él. Surcó la luna en un segundo y luego giró para volar directamente hacia la Parca Imperial. Halifax se levantó de su silla y caminó lentamente perplejo. ¿Qué diablos es eso? El Pegaso se materializó como si hubiera saltado del agua. Las alas transparentes en realidad aleteaban como si fueran las de una águila gigantesca, y cuando lo hacía dejaba un rastro de fuego que resonaba como el grito de un monstruo. De entre sus alas salieron uno tras otros 8 proyectiles igual a cometas con colas larguísimas y refulgentes que persiguieron e hicieron blanco contra la Parca Imperial. El primero penetró el campo de fuerza y cayó sobre el cuerpo de la nave atravesándola en seco como un balazo. El proyectil siguió de largo rompiendo el escudo protector, perdiéndose en el universo y dejando tras de sí un geyser de metales despedazados y relleno de la nave negra que salía como un chorro de sangre. Los otros cayeron sobre una de las
las alas agujereándola y despedazando su punta, que quedó visiblemente más corta que la otra. Un plutoniano en la cabina salió volando, chillando y envuelto en llamas, pataleando y hundiéndose contra un monitor gigantesco del otro lado de la sala. El retumbo tiró a Mojo Bond del suelo y dos computadoras explotaron, dando cuenta del nereidiano que la operaba. Soldados corrían en dirección contraria a un maremoto de fuego que llenaba la columna vertebral de la Parca Imperial, a la vez que toda ella vibraba. ¿Qué diablos está pasando aquí, Halifax?, gritó Cadamarin, sosteniéndose del respaldo de la silla. Minjar Halifax tenía la cara estirada, su frente mostraba una cantidad indeterminada de surcos y arrugas, a la vez que su cuello estaba tan tenso que ni siquiera un cable de acero hubiera podido aguantarlo. Ignorando a Cadamarin, se puso de pie. «Abran el agujero de gusano», vociferó batiendo los brazos. «¡Ábranlo!». Blanco directo contra la Parca Imperial Shah. Los torpedos penetraron su escudo y también su fuselaje. Están dando media vuelta, pero también se preparan a disparar sus torpedos para quitarnos tiempo. Todos pegaron las espaldas en los respaldos de las sillas al sentir que el Pegaso de un tirón empezó a moverse con tal agilidad que se parecía un guepardo en el espacio. Se hizo alargada y subiendo verticalmente describió un arco y desapareció atrás de Caronte para volver a aparecer un pocos segundos por debajo, haciendo perder el rumbo a los torpedos. Un ogro tenía la espalda pegada al respaldo de sus sillas y las manos aferradas en sus apoyabrazos con los ojos abiertos como platos. «Shah, la Parca Imperial acaba de desaparecer. Han vuelto a abrir un agujero de gusano», aseveró Rockengard. «Den la orden de seguirla», ordenó Panek. «No quiero perderla». En poco tiempo el Pegaso entró en un anillo de luz brillante y se sumergió en un tormentoso túnel gris que se extendía. Un elfo movía la cabeza de arriba hacia abajo, leyendo con atención sus datos que emergían de sus computadoras. «Shah, hay un problema», anunció el elfo gélidamente. «La Parca Imperial, ¿qué pasa con ella? Se está dirigiendo hacia Titán». Panek se puso de pie, viendo fijamente hacia la pantalla. El Pegaso salió del hoyo de gusano y millas adelante se encontró la Parca Imperial de espaldas a ella, colocándose muy cerca de la atmósfera de la gran luna naranja, para luego girar bruscamente y darle cara. «Están sacando sus bombas Nova». Desde varios lugares del colosal monstruoso empezaban a emerger pequeñas semillas de uno y otro lado, expulsadas al espacio, una tras otra, y otra, formada en el cabo de pocos segundos un inmenso polígono octagonal alrededor de la nave, y luego un nonánogo, y después un decágono, y así sucesivamente. «Vamos, dispárame ahora», gruñó Halifax conteniendo la risa. «Dispárame si tienes valor, elfo hijo de puta. Dispárame». «Alto el fuego», rugió Panek. «No disparen». «Se ha rodeado por completo de bombas novas», dijo Rockengard. «Es impresionante. Ya las hemos sacado todas, menos las dos últimas», gimió un plutoniano con sus brazos temblando, viendo aterrorizado el holograma de la nave. Halifax sonrió con tal amplitud que sus encías moradas aparecieron tras sus labios ensanchados. Sus dientes chiquitos, numerosos y grises, apretados los de arriba con los de abajo, mostraban su gran sonrisa triunfal. «¡Fuego!», chilló. Desde debajo de los alrededores de la Parca Imperial salió disparada una larga ráfaga de torpedos, como si fuera una metralla de proyectiles encaminados uno tras otro hacia la nave de Osiris. Panek veía hacia arriba. El impacto y las explosiones se escuchaban como cuando el cielo está cundido de petardos y cohetes durante una gran festividad. Al cabo de varios segundos empezó a sacudir el Pegaso, estremeciéndola. «Todos los torpedos han hecho blanco, capitán», tartamudeó un plutoniano, «pero la nave enemiga sigue intacta. Cualquier compostura que hasta entonces hubiera mostrado el capitán Minjar Halifax se había perdido por completo. Ahora parecía un enorme, abominable y eufórico espantapájaros vivo. «¿Cuántas bombas novas nos quedan?», gritó como si estuviera clamando en una ópera. Dos, capitán. «Tírenle una, dispárala». «Alerta roja», gritó un ogro. «Han disparado una bomba. Viene directo». Desde la pantalla la bomba dentro de un receptáculo que parecía un corcho metálico de 2 metros hacía cada vez más nítida. «Mueva la nave de inmediato», ordenó Rockengard. No podemos, señor. El Pegaso no responde. Hemos recibido por lo menos 50 impactos de torpedo. Es como si se hubiera desmayado». La bomba ahora podía verse con perfección a través de la pantalla, aproximándose cada vez más. «Oh, Dios mío». Los ojos amarillos de Canal observaban atentos a través de la enorme ventanilla redonda. El felino apretó los dientes, bajando las orejas. Claudia apretaba sus puños. Hathor dio un paso al frente, frunciendo el ceño. El chico llenó sus pulmones de aire y su rostro se tornó similar al de una fiera que bajaba la frente y veía hacia adelante con sus ojos rasgados. Sus pupilas por momentos parecieron hacerse más pequeñas y una alfombra delgada de sudor aparecía en su cuello. La bomba atómica pasó bajo la cabeza del Pegaso y a unos metros de hacer contacto con el pecho de la nave se empezó a estirar como un fideo. El receptáculo se deshizo igual a un
fajo de cartas, anillo por anillo, cada uno tan angosto como un naipe, mientras que su líquido vital se derramaba afuera en gotitas minísimas que pronto se difuminaron en una brisa microscópica. Hathor mostró sus colmillos, viendo a través de la ventanilla, concentrado todas sus fuerzas en la Parca Imperial. Los receptáculos nucleares alrededor de ella empezaron a progresivamente alejarse uno a uno, como si hubiese comprado vida y decidido perderse rumbo a Saturno, rompiendo así el escudo que formaba alrededor. Capitán Halifax, las bombas, las estamos perdiendo. Halifax giró su cabeza lentamente como si estuviera poseído por un demonio. El vampiro, sudando, con la cara irradiada por la luz azul del monitor, confirmó el hecho y repitió: las estamos perdiendo. Ya las has perdido casi todas, ya, anunció un elfo. La pantalla reflejada, solo dos rodeando la Parca Imperial, que no tardaron en moverse y alejarse rápidamente en una línea recta. Cañón principal del Pegaso listo, señor. Vanek frunció el ceño y entrecerró los ojos. Fuego. Del estómago de la nave osiriana se asomó un gigantesco cañón plateado que se alargó sobre la cabeza de la nave. Los motores empezaron a brillar a medida que el tubo exhaló. Una tormentosa aurora dorada, el agujero refulgió arrojando un puño de energía, encabezado por una estrella brillante y blanca con una cola larga. La Parca Imperial quedó bañada de una luz brillante. La tripulación de la sala de control veía aterrorizada a la pantalla, como niños asustados con sus bocas abiertas, sus ojeras negras apenas perceptibles ante el brillo que se aproximaba. El resplandor de ella fue suficiente para que se pudiera ver las pupilas púrpuras de Halifax reflejadas tras sus lentes negros. El impacto batió la fortaleza espacial. El fin de Kadamaren. Desde cualquier lugar de la Parca Imperial se escuchaban alarmas y sirenas. Los enormes pasillos y los gigantescos corredores se alumbraban y quedaban a oscuras al sol de las luces rojas intermitentes. La mayoría de los tripulantes que había quedado con vida había abandonado sus puestos y buscaban desesperados cápsulas de escape, que no consiguieron, puesto que la Parca Imperial no contaba con ellas, por lo menos no para ellos. Osmejal Kadamaren tenía un aspecto miserable. Los guantes blancos de sus manos mostraban dedos llenos de grasa negra. Sus bigotes habían quedado deshilachados. Parte de su traje estaba sucio y roto. Sus ojeras negras estaban mucho más acentuadas que nunca antes. Llevaba un mechón de cabello cayéndole por la frente, confiriéndole la apariencia de un loco. Necesitaré muchos abogados. Oh, muchos abogados, se repetía en voz baja como un loco mientras caminaba a toda prisa. Contrataré más, 1000 no son suficientes. Alegaré la cura temporal. Eso es locura temporal. Presionó el botón para abrir un compuerto y pasó a la bahía de cápsulas de escape privadas para los oficiales de más altos rangos de la nave. Al entrar dentro del largo pasillo de donde caían chispas del techo y del suelo crujía, se encontró que solo una cápsula funcionaba, la que estaba al fondo del pasillo. Caminó hasta allí, abrió la compuerta y encontró a Callison Popston abriendo la compuerta de la misma, listo para abordarla. El ogro asustado se dio media vuelta. Así que tú también pensabas desatar el campo de batalla, repuso Kadamaren sonriendo. Callison se reacomodó los anteojos que estaban empañados y rotos. Kadamaren, eres tú. El magnate sacó de su saco una compleja y potente pistola con proyectiles de dardos con alta dosis de veneno de pecora plutoniana. Kadamaren, no. En la cápsula hay espacio suficiente para los dos. Podemos ir juntos. Juntos estaría demasiado apretado allí dentro con un ogro, señor Popston. Nuestra relación de negocios han terminado. Dicho esto, presionó el gatillo y el potente disparo precedió a un largo y afilado dardo con un envase de líquido verde que se introdujo en la yugular de Calizo. El ogro se llevó la mano al cuello, estirando los labios, gimió largamente como alguien que están estrangulando. Tambaleó arrugando la frente y la nariz, a medida que se ensachaba grotescamente sus ojos, que estaban vidriosos y secos, y al cabo de pocos segundos se desplomó pesadamente contra el suelo. Kadamaren caminó por encima de él, y antes de cerrar la puerta de la cápsula de escape, se dio media vuelta y escupió sobre el cadáver de Popson con un gesto de asco. Se sentó en la silla esponjosa y programó el panel luminoso que estaba frente a él, escogiendo algún destino seguro donde tenía una propiedad. Los motores de la cápsula se energizaron y la esclusa de emergencia se abrió, y lo siguiente que vio a través de la ventanilla
Fue la negrura estrellada del universo, dejando atrás a la Parca Imperial. El magnate, así se ve él, el magnate apoyó cómodamente la espalda de la silla y suspiró largamente cerrando los ojos. Sin embargo, no tardó en escuchar un extraño silbido que vino de la computadora que colgaba entre su cabeza. Abrió los ojos solo para darse cuenta de que una nefasta pared de datos lo estaba esperando frente a sus ojos. Falla operativa. Aquella cápsula había sido la misma que Calizo había usado para llegar hasta la Parca Imperial y había resistido los mismos embates en la Tuxtenia que en su nuevo hogar. Calamar intentó maniobrar los controles para caer a salvo en Titán, pero no respondían. Las luces estaban apagando lentamente. Falla en el soporte de vida. Oxígeno agotándose en 59, 58, 57. Calamar abrió la boca y los ojos en cámara lenta, transformando su cara en la más amarga, horrible y terrible expresión de pavor. Aún a muchos metros fuera de la cápsula que giraba y se perdía en el universo, los gritos mortales de Osmegel Calamaren se escucharon como un eco vacío. Mojo Bond logró salir de debajo del estómago del cadáver de un plutoniano arrastrándose. El hombrecillo se levantó a puras penas con los hombros caídos. Halifax se puso de pie, caminó hasta la computadora de ingeniería, apartó el cuerpo desmayado del oficial que reposaba su cadáver sobre el tablero y empezó a operar él mismo los controles. Debemos rendirnos, empezó a decir Bond, asustado, caminando en dirección a él. La nave no puede aguantar otro golpe como ese. Sin embargo, el capitán, ignorándolo, seguía manteniendo el teclado, a la vez que el monitor de la computadora escupía una serie de bips. ¿Qué estás haciendo? No voy a perder, gruñó Halifax. ¿Qué dice? No voy a perder, gritó fuera de sí. No voy a perder. Nunca he perdido una batalla del mando de una nave y no la voy a perder ahora, no. Bond lo trató de tomar por el cinturón que era hasta donde sus brazos llegaban. Entre en sus cabales, hombre, no puede ganarle a esa nave, entiéndalo, Halifax. Si los vuelve a atacar será nuestro fin. El capitán se irguió, extrayendo su arma de reglamento de la academia, apuntándole en la cabeza y tras un sonoro disparo le voló la tapa de los sesos a Mojo Bond. El hombrecito con traje de Elvis se desplomó al suelo. Las capas de su saco blanco tintinearon por última vez. Habiendo pasado el control de la Parca Imperial a modo manual, Halifax volvió a su puesto de mando y tomó la palanca que salía del apoyabrazos de su silla, apretando los dientes. Ya, la Parca Imperial se está moviendo. Posiblemente estén tratando de escapar, sugirió un sargento de los ogros. El monstruo negro empezaba a desplazarse y enderezándose lentamente. Su aspecto parecía el de una criatura herida que por algunas extrañas fuerzas comienza a moverse con rapidez creciente. ¿Qué hacemos ya? En esas condiciones no va a llegar muy lejos. Paulatinamente la algarabía que había en la cabina fue apagándose. Todos prestaban atención a la pantalla principal y en silencio que sobrevino por escasos segundos pasó de pronto a convertirse en crecientes murmullos y después en gritos de advertencia. Los motores de la Parca Imperial brillaban con poca nitidez. La nave hacía rato se desplazaba en dirección al Pegaso. ¿Qué diablos pretende hacer? Oh, Dios mío, no va a ser capaz. Panek saltó sobre las barandales, puso una mano sobre el monitor negro y gritó: sosténganse. La sombra de la Parca Imperial arropó por completo al Pegaso justo antes de que su nariz la embistiese con un costado como un arpón, atravesando su campo de fuerza. Las explosiones se tragó el puerto de Pegaso, haciendo de pedazos el suelo, las paredes y el techo. El universo devoró a varios elfos. Un ingeniero se sostenía de una barra, pero su fuerza llegó hasta el límite y sufrió inexorablemente el mismo destino. La nave vibró. El monstruo negro se enterraba su pico cada vez más dentro de las entrañas de la otra. Las alarmas se dispararon y un corrientazo azul lamió todo el fuselaje de la nave como si hubiese ocasionándole un cortocircuito. Canals y Hathor cayeron de un lado. Claudia sostenía una de las patas delanteras de León y a su vez este sostenía la mano de su amiga y sin embargo el suelo que había entre ellos se partió como en un terremoto y quedaron separados por muchos metros de distancia. Halifax gritaba y reía enloquecidamente. La cabina entera temblaba y torres inmensas de computadoras caían por todas partes. Su mano estaba cerrada con fuerza sobre la palanca con la que dirigía la nave espacial, empuñándola a toda potencia hacia adelante y consiguiendo con ello remolcar pasadamente el Pegaso. Yo nunca pierdo una batalla, voy a partirlos en dos. Rockingham examinando atentamente las computadoras, viendo un holograma de ambas naves. Sí, sigue penetrando, va a exponer por completo al Pegaso y el vacío del espacio y nos va a matar a todos. Intente despegarse, rugió el copiloto. No, exclamó Panek, colocando su brazo sobre el del alfárez, que estaba por cumplir la orden. La Parca Imperial ha embestido un costado. Si forzamos la salida va a rasgar todo el Pegaso y va a ser todavía peor. Dios mío, necesitamos un milagro.
Hathor estaba en cuclillas contra una pared, cubriéndose la cara. A su lado, pegado a él, se hallaba Kanats, un niño sudado con miedo en los ojos, viendo a su alrededor desconcertado. Hathor trataba de hacer algo. No, no puedo, gimió con sangre en la frente. Estoy agotado. Claudia, desde el otro extremo, los observaba en silencio. Hubo un fuerte temblor. La grieta que los separaba se asanchó aún más. El horrible rechinar de los metales se hacía cada vez más intenso. El león levantó la cabeza para ver a la niña Oro, quien a su vez lo veía en él a los ojos. Levantó una de sus recortetas manos para saludar a su amigo y echó esto. Se dio media vuelta y terminó a través de la computadora. Claudia, ¿dónde vas? Claudia caminaba rumbo a la sala circular donde se hallaba la computadora, que se abría directamente hasta el paraje que uno le ordenara a la computadora. Se dio encontrazo con un elfo en bata blanca que corría fuera de ahí. ¿Qué haces aquí, niña? Tenemos que salir de esta sala. Váyase pronto, contestó con calma. La ogra se detuvo varios segundos en medio de la sala, extendiendo su mano y posando sus dedos sobre la pantalla. Escogió mentalmente un lugar. Caminó hasta la computadora, la abrió y frente a ella apareció un lugar ruinoso que crujía con una luz roja intermitente. Era la Parque Imperial. Claudia se dio media vuelta para ver una vez más aquel lugar, el último donde vio a su padre, y hecho esto cerró el portal tras ella. La Parque Imperial estaba en peores condiciones que el Pegaso. La niña levantó la cabeza para contemplar aquel lugar en toda su magnitud, y abriéndose paso entre un derrumbadero de vigas y máquinas con cables que echaban chispas, llegó hasta su lugar elegido, la sala de máquinas de la nave, que era tan grande como un edificio y que tenía al pie de ella una enorme computadora con una gran palanca accionada hacia arriba. Aquello al parecer sería mucho más fácil de lo que esperaba. Claudia, haciendo uso de su inconmensurable poder, tomó la palanca e hizo con sus propias manos lo que requería una serie de complicados códigos para hacer que esta pena se moviera, bajarla a la fuerza. La palanca crujió, chirrió y se puso caliente. Sin embargo, que se dio. Hecho esto, la niña se agachó para recoger un tonel de metal tirado en el suelo, lo levantó sobre su cabeza y lo arrojó contra los monitores que aún parecían estar funcionando, causando una tormenta de fuego y chispas. La turbina derecha de la Parque Imperial lentamente se apagó. Meinhard Halifax escuchó la alarma que venía del panel holográfico que tenía al lado del manubrio. ¿Qué pasa? Siseó amargamente, moviendo la palanca con torpeza y una y otra vez. Ya, la Parque Imperial nos ha liberado. Han perdido energía. Panek regresó a su silla viendo a través del monitor como la nariz de la nave negra se separaba lentamente del Pegaso. Sáquenos de aquí inmediatamente, ordenó. Sí, señor. Las turbinas de Pegaso brillaron, dio un giro sobre sí misma, dejando a la Parque Imperial atrás. Avanzó con velocidad. Hathor estaba de rodillas con las manos apoyadas sobre el suelo. Claudia jadeó. ¿Qué pasa con ella?, preguntó Canas, dándose media vuelta y dejando de observar el pasillo por donde ella se había ido. Está dentro de la Parque Imperial. El león destempladamente apoyó sus patas sobre la ventana, observando la nave negra que dejaban atrás. Deténganse, rugió. Deténganse, se están olvidando de Claudia. La niña observó un tablero amarillo brillante y leyó lo que decía en letras intermitentes: energía auxiliar activándose en 2 minutos. Aquello solo quería decir una cosa. De nada servía todo lo que había hecho. Halifax pronto volvería a tomar el control de la nave. Se dio media vuelta. La sala de máquinas era demasiado inmensa. Se alargaba a uno y otro lado. Le tomaría horas dañarlo todo. Caminó hacia adelante, aproximándose a aquello en el fondo que le parecía familiar, ya que estaba colocada tras uno de tantos escaparates vacíos, rodeando de las luces rojas con los varios letreros que rechazaban la palabra advertencia en idioma plutoniano. Halló el contenedor de la última bomba nueva que quedaba a bordo, y frente a ella una computadora mostraba por medio de un gráfico a la nave Pegaso, dejándose a través de un sistema de órbitas transparentes que parecía ser un radar. Presionó el botón de mando y acto seguido la computadora le pidió que fijara un blanco entre Pegaso y Titán. La niña observó esto y activó el arma bélica, fijándola para explotar en 10 segundos. El monitor enfrente a ella empezó a cuenta regresiva. 9, 8, 7. Claudia se dio media vuelta, entrelazando las manos y viendo hacia arriba con los ojos húmedos. El capitán de la Parque Imperial se levantó lentamente de su silla y caminó hasta la gran computadora que emitía aquel molesto sonido del arma y que mostraba una pantalla parpadeando en rojo junto con el conteo regresivo. 6, 5, 4. Meinhard Halifax, negando varias veces con la cabeza, sonrió de manera enfermiza. No, oh no, no. La princesa Claudia le regaló al universo una última dulce sonrisa antes de cerrar los ojos. 3, 2, 1. Canal gritaba con desesperación el nombre de su amiga, aun cuando un destello fugaz se coló por todas las ventanas. La Parque Imperial colapsó en un hermoso resplandor blanco, expulsando una enorme onda expansiva que quedó fijada en el universo con un anillo boreal formado por
muchas perlas blancas y brillantes. Otro reencuentro en Hamil. Hoy se cumple un año de aquella vez y todavía me cuesta creer todo lo que ocurrió, pero lo recuerdo como si fuera ayer y sé que lo seguiré recordando siempre porque fueron los momentos más importantes de mi vida. Aún así, quiero registrarlo todo porque como todos saben, nosotros los leones vivimos muchos años, incluso siglos, y por eso no quiero perder detalle de nada. Nota, debo decirle a Panet que extraje esta registradora de memorias del Pegaso. Aún no puedo creer que escriba y guarde por sí misma todo lo que yo pienso. Es increíble. ¿Por dónde puedo empezar? La verdad no sé, y no se vería bien si no hago más que poner mis propias divagaciones mentales, así que lo mejor sería hacerlo desde el principio. Cuando los elfos se enteraron del sacrificio que había hecho Claudia con todos nosotros, hubo una enorme conmoción. Sin embargo, el más afectado fue Panek. Al principio a mí mismo me costó entenderlo, pues él nunca habló lo suficiente con Claudia. Sin embargo, hoy es lo suficientemente claro. Creo que de algún modo sintió que la muerte de su esposa, de Marion, había quedado completamente saldada por nadie menos que la hija del hombre que él más odiaba. Metallos había perdido algo que valoraba tanto como Panek valora a su esposa. Ese fue el día en que el rey de los ogros recibió una condena que ni Panek ni tampoco los jueces de la Hermandad Federal de Planetas Unidos podría igualar. Hablando de la Hermandad Federal, tardaron bastante en recuperarse. La gente de todas las razas aún tiembla ante la idea de que estuvieran así de cerca de dar un golpe de estado al sistema solar, y creo que los primeros aliviados con esos jueces son esos jueces tan arrogantes. Esto tal vez ocasionó que se olvidaran de Metallus y este quedara libre de cargo. Sin embargo, los ogros que una vez al año vienen a vacacionar aquí a Titán dicen que algo en él murió para siempre y que nunca ha vuelto a ser el mismo. Se nota cuando habla. Con los elfos como aliados comerciales, las cosas mejoraron mucho en Iapetus, el hogar de los ogros y cielos. De los ogros y cielos. Me siento alegre por eso, tal vez como si ella hubiera dejado algo de su amor por su hogar. Al parecer desarrollaron una especie de batería que es capaz de comerse en cierto grado el veneno de su atmósfera y le está restaurando lentamente, eso sí, a su estado original. Oh, y lo más paradójico de todo es dónde y quién desarrolló el antídoto, nada menos que científicos de Io, en un laboratorio suspiciado por empresas Cadamaren. Vaya, sorpresa te da la vida. Hablando de Cadamaren, ¿cómo se ha sostenido el parque Jumbo Jumbo ahora que él ha desaparecido misteriosamente? Pues es muy simple, los jueces de la Hermandad Federal decidieron que había dejado demasiado dinero y que había demasiado interés de por medio como para desmantelar todos sus negocios y todas sus empresas. Creo que incluso hubiesen dejado sin empleo a más de la mitad del sistema solar, así que decidieron que los filántropos secudaban a Cadamaren, quienes estaban inexplicablemente contentísimos, decidieron tomar las riendas del negocio, por lo que el parque Jumbo Jumbo sigue estando abierto las 24 horas del día 18, a decir verdad, que es lo que dura un día en Plutón, y eso sí, de sus arcas de dinero salió todo el presupuesto para restaurar todo lo que la hermandad perdió. Con respecto a la luna de Plutón, los elfos han decidido mantenerlo todo en secreto y los ogros que estuvieron ahí también, así como toda la historia que hay tras ello. Me hace sentir muy bien la seguridad que tienen los elfos en mí. Es como si supieran lo que vale mi confianza, como yo a mi vez sé cuánto vale la de ellos, e incluso la de los oficiales de la Tuxtenio. Hamil fue reconstruida en poco tiempo, más grande y mejor que antes. Los estragos del vigor cósmico no solo no dejaron nada en pie, sino que también marchitaron los sembradíos. Sin embargo, la capacidad regenerativa del agua de Titán es aún más poderosa y todo lo ha vuelto a florecer. Yo diría que mejor que antes. El Pegaso no ha vuelto a volar más desde aquel entonces, y la Nubis tampoco. Creo que están diseñando una nueva nave espacial, y los ogros también. Ya han hecho numerosas apuestas sobre cuál será mejor que la otra. Panek sigue siendo el Shah, sin embargo ha cambiado muchísimo. Me recuerda al Jin Yan, solo que ahora la parte blanca es más grande. Parece querer aún más a sus hijos y también sonríe muchas veces, tanto que ya me he acostumbrado a ello, aunque confieso que la primera vez que lo vi quedé perplejo. De Gauss ha desaparecido, ha emprendido un viaje por el sistema solar de duración indefinida, según sé, para conocer más cosas, y nadie sabe cuándo volverá. Los niños han crecido muchísimo, pero el que más me impresiona es Hathor. Ya es más alto que Tempencau, quien por fin logró quitarse esa maña de hablar en tercera persona. Hablando de Hathor, sus cabellos que se están tornando blancos como los de Amen, siempre juega limpio en todas las competencias, aunque de vez en cuando ejercita sus poderes, que también se han incrementado, según Dio,
que lo persigue a todos lados. Van a ser muchos más grandes de lo que su padre. Por cierto, Hathor se las ha arreglado para perderlo de vista por varias horas. A veces me siento tentado de pedirle a Dio que me muestre el registro que ha archivado a lo largo de la historia sobre los leones, pero por alguna extraña razón, siempre que lo voy a hacer me desanimo y no lo hago. Eso me recuerda hermoso y precioso, que no solo han seguido trabajando muy duro en todo lo que se proponen, sino que ahora hablan como personas normales. Me enteré que ahora su pasión es ser maestros universitarios y que dentro de 3 días será su ceremonia de graduación, cosa que es todo un logro para solo un año de trabajo. Vaya, ahora soy yo el que siente que se está quedando atrás. Vices me ha redactado varias cartas que he enviado a mis antiguos amigos del círculo Jumbo Jumbo. Hasta ahora el temático y la Napias Bayudas me han contestado. Me alegra saber que siguen bien. Cuando recuerdo el circo Jumbo Jumbo, cuando recuerdo mi jaula, cuando recuerdo el tren aéreo, la estación espacial de Plutón, recuerdo a Claudia. No quiero hacerlo con tristeza, pero a veces no puedo evitarlo. Cuando me olvido de todo lo malo y decido dejar que mi memoria corra libre, me río yo solo, acordándome de todas las anécdotas, todas las vivencias que tuvimos, y entonces vuelvo a sentir que de algún modo ella vive otra vez. Cachán, vamos a aplastar gusanos ácidos, ¿vienes? El león se asomó por la ventana. Hathor, con los cabellos por debajo de sus hombros, los cuales le conferían una apariencia salvaje, y haciendo honor a su nueva estatura, tenía un pie sobre el primer peldaño del tractor de su padre. Más tarde contestó: le pediré a Tempecau que me lleve. Bien, pero no tardes. El león suspiró observando el último párrafo que había registrado mentalmente en la registradora de memorias. Le dejó a un lado de la cama y salió fuera de la casa. Las paredes de Titán eran tan hermosas y verdes como siempre. La silueta de Saturno se dibujaba transparente e inmensa, cubriendo parte del cielo desprovisto de nubes. Caminó por largo rato con la brisa fresca de los campos, acariciando una melena hasta una lejana colina, su lugar predilecto, donde podía estar a solas consigo mismo y pensar por largo rato. Ascendió por allá, en silencio. Una vez en la cima se sentó observando el horizonte y dando rienda suelta a sus memorias, recordando las aventuras que cambiaron su vida y a la amiga con quien las compartió.